Y es que muchas veces la ansiedad, además de un estado subjetivo de nerviosismo, también puede verse en el cuerpo, ¿no? Con dolores de cabeza, puede verse también con eso, palpitaciones, sensación de tener la boca más seca, ¿no? Síntomas que son síntomas somáticos. Tú lo has comentado antes, no tanto como más sufrimiento, que es común a todas estas categorías diagnósticas, pero por hablar un poco sobre estrés, Cristóbal, si yo te digo, estoy estresado, tío, Cristóbal, ¿cómo me puedo dar cuenta yo así a nivel básico que estoy estresado? ¿Cómo eso me afecta? ¿Cómo eso puede empeorar mi diabetes? Si alguien te dice eso, estoy estresado, ¿qué le podemos decir más allá de estos 5 consejos para dejar de estar desestresado, ¿no? Que yo sé que tú no eres muy partidario de eso, pues cuéntanos un poco. Bueno, lo primero es que al final todos en mayor o menor medida estamos estresados. Yo creo que el estrés no tiene por qué ser algo de por sí negativo. Lo importante es tener un equilibrio óptimo de estrés que nos permita funcionar, ¿no?, en nuestro día a día. Hay mucha confusión con estos términos, Víctor, porque algunos hablan de estrés, otros hablan de ansiedad, es lo mismo, y muchas veces estos términos como que se superponen, es decir, Sí. que no hay un límite claro, ¿no?, entre el estrés y la ansiedad. Un poco por hacer una separación, el estrés vendría más por situaciones externas de mi día a día, ¿vale? Por ejemplo, tengo que entregar mañana un proyecto y todavía no he empezado, y luego además tengo que ir a recoger a un niño al colegio, tengo que llevar a mi suegra, ¿no?, que se ha puesto mala al médico, no me da tiempo, es algo que tiene que ver con situaciones externas. Y la ansiedad tendría que ver algo más con conflictos que tienen más que ver con algo propio. Por ejemplo, estoy trabajando en la empresa de mi padre, ¿no? Soy mecánico, pero mi sueño es dedicarme al deporte y montar un gimnasio, ¿no? Y tengo un conflicto con eso, ¿no? ¿Qué hago? ¿Traiciono a mi padre? ¿Cumplo mi deseo, no? Y en esa situación, pues puede surgir un malestar, ¿no?, que lo definiríamos como ansiedad. Luego todo esto al final tiene unos síntomas, se manifiesta en el cuerpo. Todo, ¿no? Me he escuchado las expresiones, pues se me aceleró el corazón, ¿no? O incluso me meé encima, ¿no? Y es que muchas veces la ansiedad, además de un estado subjetivo de nerviosismo, también puede verse en el cuerpo, ¿no? Con dolores de cabeza, puede verse también con eso, palpitaciones, sensación de tener la boca más seca, ¿no? Síntomas que son síntomas somáticos. Y además de otros síntomas como por ejemplo la dificultad para dormir, ¿no? Entonces es importante hacer una buena evaluación, ¿no?, diferenciar bien lo que es estrés, lo que es ansiedad y hasta qué punto eso es un problema, hasta qué punto eso necesita una intervención farmacológica. Es un tema que es complejo. Vamos a suponer el caso de, por continuar el ejemplo, de soy esa persona que, yo qué sé, que vivo estresado de la vida porque todo está mal, me quejo de todo, eh, no me gusta mi trabajo, mis hijos sacan malas notas, estoy estresado todo el día, estoy hecho un cascarrabias. Esa típica persona que a lo mejor no tiene ataques de ansiedad como tal, se me acelera el corazón, sudo, palpito, tengo mareos, pierdo la conciencia y tengo esa sensación de me voy a morir inmediatamente. Esa persona estresada. ¿Eso cómo puedo dejar de estar así? ¿Cómo puedo dejar de sufrir en ese sentido? ¿Cómo lo abordas tú eso en el día a día? Ujú. Eso, lo primero es diferenciar bien qué es una problemática de salud mental y qué no, ¿no? Pues, por ejemplo, si, como tú dices, ¿no?, yo tengo estos horarios, ¿no?, en los que no paro, siento que voy como un pollo sin cabeza, ¿no? Pues quizás la solución no es tomar un fármaco, ¿no? O no es un poco explorar más allá, ¿no?, de dónde puede venir esto, sino a lo mejor con un poco de organización, un calendario, por ejemplo, ¿no? O un poco mm, saber delegar algunas tareas, pues con eso puede solucionarse. Pero habría que ver si detrás de eso podría haber algo más profundo. Por ejemplo, a lo mejor esto de querer ser el padre perfecto puede estar muy ligado a mi identidad como persona. Y si yo veo que necesito hacer todo esto porque si no, siento que no valgo. Uf, Podría ser. Entonces, es muy difícil dar unas recetas generales y dependerá, pues, de cada persona específicamente y habría que, bueno, hablar con él y sobre todo preguntarse esto de dónde viene. ahora que acabas de mencionar esto, o sea,
Una de las características mentales que más veo que tienen en común las personas que tienen diabetes o que quieren perder peso o en definitiva que les sucede esta problemática es básicamente eso, quieren ser como los cuidadores de todo el mundo, pero eso le hace perder el foco de su propia salud. Te pongo un ejemplo muy peregrino. Tengo, por ejemplo, me acuerdo de una persona que está en mi programa, que el salto de poder bajar la glucosa, de poder controlar la diabetes a no controlarla, fue precisamente poder delegar la infinidad de tareas que tenía en su día a día de, por ejemplo, tengo que llevar al niño al colegio y ahora tengo que ir a hacer la compra y ahora tengo que ir a trabajar y ahora tengo que llevar, yo qué sé, el coche a que lo arreglen y un montón de tareas que se iba sumando ya sola. ¿Por qué? Por el hecho de, es que yo tengo que ser la persona que cuida de todo el mundo. Y eso tú lo ves con mucha frecuencia que nos puede generar ese estrés negativo. Ujú. Con mucha frecuencia, Víctor. Y claro, el problema de cuando buscamos un consejo, una herramienta, ¿no? Muchos pacientes vienen y dicen, dame una herramienta, ¿no? Claro, la herramienta a lo mejor te puede servir a corto plazo, ¿no? Y puede ayudarte en ese momento inmediato. El problema es que el problema va a seguir estando de fondo. Y a lo mejor esto que ahora hemos solucionado, hemos puesto un parche, va a aparecer en otra área de tu vida. Entonces, para trabajar sobre eso, pues habría que hacer un trabajo psicoterapéutico pues, más a largo plazo, que es mucho más difícil, que es mucho más largo, por supuesto, pero que va a obtener mejores resultados a largo plazo. O sea, básicamente, por bajar esto que has dicho a tierra, es como que yo me tengo que terminar de dar cuenta de que soy una persona muy controladora, que soy una persona que le gusta más cuidar a los demás que buscar tiempo para cuidar de sí mismo. Y por poco lo que yo he entendido, tengo que llegar como a la profundidad de que es que mi vida está guiada por estos valores, ¿no? Y eso, llegar a eso es ese trabajo psicoterapéutico profundo que tú estás comentando, ¿no? Porque yo lo observo que nosotros, por ejemplo, en el programa les proponemos a las personas que rellenen un calendario con sus actividades, o sea, que dejen de ir como esos pollos sin cabeza, ¿no? Mira, el lunes toca trabajar de esta hora a esta hora, y a esta hora se corta. Ahora toca ir a llevar a los niños a no sé dónde, y a esta hora se corta. Ahora toca ocio, ahora toca entrenar, ahora toca dejar la comida lista de la semana. Eso como herramienta, ¿no? Que tú has dicho antes, la herramienta. Sí, la herramienta sirve, está claro que sirve, pero si tú en el fondo no llegas a cambiar esa identidad de persona que se cuida a sí misma, no estamos haciendo nada, estamos poniendo el parche. Por bajar un poco a tierra lo que tú has dicho, es un poco eso, ¿no? Claro, exactamente, Víctor. Y sobre todo que esa calendarización, ¿no? Eso que proponéis, que por supuesto ayudará a muchísimas personas, incluso puede ser que la mayoría sí. Pero siempre hay algunos casos que a lo mejor eso incluso les puede generar incluso más ansiedad, ¿no? Incluso y el no poder cumplir eso, Claro. ¿no? Esa expectativa que tiene ese médico, que también figurado de autoridad muchas veces, ¿no? Sobre mí, también puede estar causándome incluso más estrés, incluso que yo diga, mira, pues paso, ¿no? O 0 o 100, o lo hago perfecto o no lo hago, ¿no? Y así por lo menos no lo defraudo. Claro, eso, claro, para eso también nosotros, por ejemplo, tenemos el lema de salirse del plan forma parte del plan. O sea, un valor que tú, por ejemplo, tienes que cambiar en ese sentido sería la necesidad de control por la flexibilidad, ¿no? Si tú cambias ese valor, realmente tú vas a usar el calendario como herramienta para planificarte o el traqueo de hábitos, por ejemplo, lo vas a usar como una herramienta para tomar medidas, pero no te vas a identificar con la herramienta, es lo que tú nos estás queriendo decir, ¿no? Que las herramientas son las herramientas, pero que en el fondo ese trabajo psicoterapéutico de los valores es más importante. Un poco eso, ¿no? Sí, sí. El lema creo que es muy acertado, Víctor. Sí, sí, la verdad. Sobre todo, lo que me gusta de cómo trabajáis vosotros es el tema de la flexibilidad, ¿no? De que no hay alimentos prohibidos, alimentos sanos, alimentos buenos y malos, sino bueno, de que al final la vida es un espectro, Víctor. O sea, es muy difícil decir algo es bueno o algo es malo. Dependerá, ¿no? Dependerá de la persona, dependerá del contexto, dependerá de las vivencias, ¿no? De cada uno. Y creo que es importante eso, saber tener flexibilidad, ¿no? Y creo que esto hace un trabajo también muy importante con eso, que también una de las cosas que hacemos en terapia y algo que nosotros pensamos que la terapia está yendo bien es cuando esa persona se muestra más flexible. Y fíjate lo que has dicho, el tema de la vida no es extremo, ni lo uno ni lo otro. O sea, estas personas también, pienso que uno de los focos principales de estrés que tienen en su vida es el pensamiento blanco-negro. Ujú.
o lo hago todo perfecto o nada vale. Si no he adelgazado 1 kilo o 2 esta semana, no vale. Todo por la borda. Si esta semana algo aparece que me hace incumplir un pequeño porcentaje, aunque sea del plan, o incluso un 40% del plan, el 60% restante no vale. Es como, o lo cumplo al 100% o no lo cumplo. O lo típico que dice la gente, o me pongo en serio o no empiezo. O sea, todo eso también lo ves tú muy frecuentemente. Eso es muy, muy frecuente. Y esto al final también ¿no? ayuda a las personas, ¿no? También en un grado muy, muy patológico, ¿no? Pues todo lo ve blanco y negro, mi pareja no me llama y es malísima, mi jefe me ha dicho que he hecho este trabajo mal y la peor persona del mundo, acabo de conocer a un amigo y ahora es maravilloso. En cierto modo, esto también nos ayuda también a pensar menos, ¿no? Y a tener que estar todo el rato cavilando, ¿no? Sobre si las situaciones diferentes que nos vamos encontrando en nuestro día a día nos perjudican o nos benefician. Es decir, que esto hasta cierto punto tiene un punto adaptativo, es un mecanismo de defensa, ¿no? Porque, claro, el problema es cuando esto lo llevamos a grados muy extremos, ¿no? Y esto se convierte en un problema. Sí, porque yo me pregunto, el tema de estrés de este tipo, ¿lo llegáis a ver mucho los psiquiatras o eso se queda más como en el ámbito de la psicología o lo veis mucho cuando estáis tratando otra patología? Nosotros el tema de la palabra estrés, por lo general solemos utilizarla bastante poco. Nosotros siempre cuando hablamos, principalmente, pues hablamos bien porque lo que acabamos viendo en la clínica, más en la consulta pública, son problemas de salud mental. Al final tenemos que entender que hay lamentablemente una epidemia, ¿no? de salud mental en la población hoy en día y tenemos que centrarnos, ¿no? en aquellas personas que tengan patologías pues, más graves. Entonces, los psiquiatras vemos de todo. Vemos problemas de depresión, problemas de ansiedad y luego también vemos pues, más graves, ¿no? Esquizofrenia, trastorno bipolar y muchas otras, ¿no? Pero hay un espectro, ¿no? Desde patología más leve a patología más grave. ¿Y qué es lo que hace una patología leve y qué la hace grave? Porque claro, yo puedo estar, te voy a poner un extremo. Yo tengo pacientes que van por la vida escuchando voces, ¿vale? Pensando que lo están persiguiendo, pero hacen su vida con normalidad. Y algunos tienen sus profesiones, algunos son profesores, incluso tienen una familia, y tienen eso ahí, pero bueno, hacen su vida con normalidad. Y, no sé, cualquiera diría, ¿no? Que esa persona sería una persona muy grave. Pero realmente lo que hace que una persona esté grave es cómo funciona esa persona. Hasta qué punto eso afecta a su funcionamiento. Porque claro, si yo estoy tan deprimido que no puedo salir de mi cama y no puedo ir a trabajar y no puedo hacerme la comida, pues esa persona va a estar mucho más grave, ¿no? Que la persona que escucha voces pero que sigue haciendo su vida con normalidad, manteniendo relaciones. Entonces, tenemos que tener claro que eso, que cuando una patología es grave, cuando está afectando mi funcionamiento. Sí, eso es lo típico que hablamos siempre de salud mental. Lo grave es cuando ya afecta a las áreas de dominio importantes de la vida del sujeto, trabajo, relaciones, familia, pareja, etcétera, ¿no?